Hola, bienvenidos a Quierique TV. Hoy nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Panamá, José Isabel Blandón. Él, además de ser alcalde de esta ciudad, es candidato a la presidencia de la República por el Partido Panameñista. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, vamos a arrancar con un tema obviamente sobre la ciudad. Hemos estado varios días acá y encontramos que la ciudad pues ha avanzado mucho. El tema del metro es sorprendente. La primera ciudad centroamericana, entiendo, que tiene metro. ¿Cómo ha sido gobernar esta ciudad y cuáles son los principales problemas que tiene? Bueno, ha sido toda una experiencia el gobernar la ciudad como alcalde, sobre todo en un país que todavía es un país muy centralizado, donde los gobiernos locales no tenemos todas las competencias que tienen los gobiernos locales del resto de América Latina, ni hablemos de compararnos con Europa o Estados Unidos. Sin embargo, ha sido una experiencia también muy positiva por todos los cambios que hemos podido realizar en la ciudad en estos 4 años y medio, atacando los problemas que identificamos al principio de la gestión como los problemas principales, el tema de movilidad principalmente, donde aquí en Panamá se invertía muy poco en infraestructura para el peatón. Aquí lo que nosotros llamamos aceras, que en otros países llaman andenes, pues no eran casi inexistentes, ¿no? Caminar, decíamos, era un deporte extremo en la ciudad de Panamá. Hoy en día todavía queda muchísimo por hacer, pero se han mejorado sustancialmente muchas áreas, sobre todo las cercanas a la línea 1 del metro. La movilidad es uno de los problemas. El tema de seguridad, se habla mucho de seguridad, realmente uno como extranjero no lo siente. Bueno, cuando levantamos los problemas principales del área metropolitana con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, seguridad sí sale como uno de los problemas, pero no en la lista de los 3 principales. Dentro de los 3 principales está movilidad, el manejo de residuos y el tema de lo que es agua potable y aguas servidas, ¿no? Son los 3 principales problemas de la ciudad. Señor alcalde, de alguna manera el administrar una ciudad como Ciudad de Panamá con tantos problemas de movilidad, etcétera, lo debe haber ayudado a formarse para ser presidente. ¿Qué tanto de la experiencia que ha tenido aquí en este cargo le servirá si llega a la presidencia? Bueno, yo diría que lo principal que he aprendido como alcalde y que me serviría eventualmente como presidente de la República es entender que hay un sinnúmero de temas que serían mejor atendidos desde el gobierno local y por lo tanto de presidente de la República continuaría el proceso de descentralización que tímidamente empezó en este gobierno, asignándole competencias nuevas, adicionales a los gobiernos locales de todo el país, competencias de temas que hoy en día absurdamente, a mi juicio, lo está viendo desde el gobierno central. Para los visitantes de la ciudad de Panamá, el tema de la movilidad es de verdad preocupante, desesperante, los trancones son muy grandes, faltan vías, faltan accesos para que la ciudad pueda descongestionarse. ¿Cómo salir de los problemas graves de movilidad que tiene la ciudad? Bueno, la inversión que el país está haciendo en el sistema de metro es quizás una de las soluciones principales al problema de movilidad en la ciudad, ahora que entre a operar la línea 2 del metro y sobre todo cuando esté terminada la línea 3 del metro, esperamos que este tema de los tranques no se resuelva del todo, pero que mejore sustancialmente, porque ya será posible trasladarse por distintos puntos de la ciudad sin tener que recurrir a un carro particular. Esto implica también mejorar el sistema de buses, que ha tenido algunas mejoras, pero que también todavía queda muchísimo más por hacer, porque en Panamá todavía no tenemos un sistema integrado de transporte como lo tienen en otras ciudades. Todavía tenemos dependencias que una vez el metro, otra vez el bus, otra vez los temas peatonales, y no hay una autoridad ni central ni local que lo esté viendo de manera integral. Colombia y Panamá son países vecinos de Venezuela y estamos recibiendo una migración muy grande. Si usted llega a la presidencia de la República, ¿qué va a hacer con las migraciones? Porque Panamá, pues ese es un paso obligado de muchos migrantes, no solamente de Venezuela, sino de otros países, pero se les está convirtiendo en un problema grave. ¿Qué hacer para combatirlo? Sí, bueno, Panamá ha sido siempre un país que ha recibido
migrantes a lo largo de toda su historia. Es un país de inmigrantes, básicamente. Yo, en lo personal, yo soy bisnieto de nicaragüense e hijo de puertorriqueño. Y así muchos otros panameños son primera y segunda generación de panameños. Por lo tanto, este es un país que le debe mucho a los inmigrantes. Y que es lo que hoy en día, gracias a todas esas sucesivas oleadas de inmigrantes que han venido al país. Sin embargo, sí hemos tenido un problema en los últimos años con la gran cantidad, sobre todo de venezolanos que han venido al país por la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela, y ya se han ocasionado algunos problemas que llevaron a que el gobierno nacional tomara algunas medidas restrictivas para el ingreso de venezolanos a Panamá. Creemos que en el tema de política migratoria sí hay que revisar, porque Panamá no debe cerrarle la puerta a los migrantes, no, va en contra de la tradición de este país, pero sí creo que debemos establecer mayores regulaciones con respecto a quiénes van a entrar al país. Panamá tiene problemas de narcotráfico como lo tienen la mayoría de los países de esta área. El paso obligado de narcotráfico por esta zona de América Latina, pues obviamente los tienen problemas. Hay un programa que se llama Escudo y Relámpago para tratar de combatir el narcotráfico. No sé si habrá dado resultados, pero piensa que hay que cambiarlo, hay que seguir con él. ¿Qué hacer si llega a la presidencia con el tema del narcotráfico? En lo personal creo que es importante, con los cambios de gobierno, no desechar las políticas que ha realizado el gobierno anterior, inmediatamente anterior. Creo que habría que revisar el resultado de estas estrategias, continuar lo que se ha hecho bien y cambiar lo que no. Hay que trabajar muy en conjunto con nuestros países vecinos, especialmente con Colombia, a efectos de llevar adelante políticas coordinadas entre ambos países. Y nosotros tenemos como país un gran reto, que es mejorar la administración de justicia, que haya certeza del castigo. Aquí los delincuentes son atrapados, llevados a la autoridad, pero pocos resultan condenados. Hay muchas quejas con respecto a los resultados que se están dando en la administración de justicia. Y ahí hay un trabajo muy grande que hacer de asignarle los recursos suficientes y de garantizar la independencia del órgano judicial. Un tema recurrente en Panamá es el de la necesidad de reformas, pero reformas de fondo, una reforma a la Constitución Nacional. ¿Está dispuesto a convocar una asamblea constituyente y qué reformaría si esto se da? Estoy de acuerdo con la necesidad de cambiar la Constitución y estoy de acuerdo con que la forma más democrática de hacerlo es a través de una asamblea constituyente. Lo que me he comprometido a hacer es convocar a un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no la convocatoria de una asamblea constituyente. Yo creo que lo positivo de la coyuntura en la que nos encontramos es que todos coincidimos en la necesidad de una nueva constitución. ¿Está preparado Panamá para hacer una nueva constitución? Ahí es donde viene la discusión. El sector privado, por ejemplo, le tiene miedo a la posibilidad de una constituyente. ¿Por qué? Ellos plantean que en un proceso constituyente se abre la discusión a toda la Constitución en su conjunto, lógicamente. Y hay aquí, por ejemplo, un consenso que se logró a principios de los 90 con respecto a la autoridad del Canal de Panamá. Y el temor es que al abrir esa discusión haya cambios que le resten autonomía, por ejemplo, a la autoridad del Canal de Panamá, que ha funcionado muy bien con esa autonomía bastante amplia que le da la Constitución. Entendemos el temor, pero el país requiere de cambios profundos a nivel institucional, que dudo mucho que se puedan lograr a través de la alternativa, que es el de las dos asambleas consecutivas. Sí. Esta asamblea, la que está por terminar su periodo, y la asamblea electa el 5 de mayo. Hay un tema también que tiene que ver con la administración de justicia, pero también con lo de la reelección. Me sorprende muchísimo cómo hay digamos, un sentimiento panameño de que no debe haber reelección en la asamblea. ¿Por qué? Normalmente en los congresos, y lo vemos en congresos de países como Estados Unidos o el Parlamento británico, donde ellos permanecen y tienen continuidad, ¿por qué querrían acabar esta continuidad y esta reelección? Sí. Bueno, en Panamá siempre se ha hablado del tema de la no reelección de los diputados. Sin embargo, en la realidad, elección tras elección, más de la mitad de los integrantes de la asamblea se renuevan cada elección. En lo personal,
yo estoy de acuerdo con la reelección inmediata de diputados, alcaldes y... Usted fue y diputado, ¿no? Yo fui diputado por varios periodos. ¿Cuántos periodos estuvo? 4 periodos. 4 periodos. Creo que en los países donde hay la no reelección, como es el caso de Costa Rica, se pierde mucha memoria institucional renovando al 100% la institución cada periodo. Pero sí creo que el real problema que causa molestia en una buena parte del electorado panameño son los resultados que da la Asamblea, los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos muchos diputados. Y creo que eso tiene mucho que ver no con el tema de la reelección o no reelección, sino con la forma en que se eligen los diputados. Aquí en Panamá tenemos un sistema de circuitos electorales que son pequeñas circunscripciones y nosotros más bien creemos que debemos ir hacia circunscripciones provinciales, que serán Esa es una circunscripción nacional, la de los diputados. Provinciales serían como estatales, Okay. ¿no? O nacionales o una mezcla de provinciales. Como Senado y Cámara en otros países, en Colombia, eso sí. Eso es lo que creemos que debemos ir en Panamá y sí, permitir la reelección por 2 periodos o de manera indefinida, claro, como es actualmente. Hay un tema que tiene que ver precisamente con la Asamblea y lo que pasó con el presupuesto, y parece que el presupuesto estaba sobredimensionado y a pesar de las quejas y a pesar de las denuncias, el gobierno aprobó darles de nuevo el presupuesto según leí. ¿Eso por qué pasa? Y parece que es un problema gravísimo de corrupción en todo el sector estatal con respecto al presupuesto. Bueno, a mí me parece que lo que ha ocurrido con la Asamblea Nacional, el presupuesto de la Asamblea Nacional que pasó de 17 millones en el periodo constitucional del 90-94 a 150 millones en este periodo, sin que haya aumentado la cantidad de integrantes de la Asamblea. Que incluso tenían a las familias, que los diputados le daban sueldo a sus familias, amigos, parece que era una cosa vergonzosa. Sí, ¿no? Realmente escandalosa lo que ha ocurrido con el manejo del presupuesto de la Asamblea. Y eso, a nuestro juicio, lo que demuestra es la necesidad no solamente de cambiar las caras o las figuras, sino sobre todo cambiar la misma institucionalidad. ¿Y cómo le haría usted? Los pesos y contrapesos adecuados. Si llega a la presidencia, ¿qué podría hacer? Me imagino que tendría que hacer también una reforma. Y lo primero que pasa con las constituyentes es que la asamblea se cancelan esas elecciones y se convoca una nueva, pero sería la misma, ¿o no? ¿Qué podría hacer usted realmente para renovarla? Bueno, yo creo que lo necesario para tener una asamblea distinta es cambiar la forma en que se escogen a los integrantes de la asamblea. Lo que ya me dijo. Sí, eso yo creo que va a ser un cambio fundamental, de fondo, en cómo va a operar la Asamblea Nacional. Pero también tenemos un país excesivamente presidencialista. Creo que en un cambio constitucional hay que ir hacia un país más descentralizado, donde todas las competencias no estén en manos del presidente de la República. Eso creo que va a equilibrar las fuerzas. Hoy en día tenemos un presidente que se impone sobre la Asamblea Nacional a través del manejo presupuestario. Eso es muy latinoamericano, ¿no? Sí. Y luego el órgano judicial que realmente sea un árbitro confiable en las diferencias, ¿no? Y que no lo es hoy en día. Señor alcalde, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá ha venido pidiendo recuperar la institucionalidad. Hay un editorial específico que habla de la corrupción y dice, comillas, la falta de credibilidad generalizada nos hace ver como un Estado fallido, donde no existe un clima de seriedad alguna, cierro comillas. ¿Cómo luchar contra esta realidad? Bueno, yo creo que ahí, sí creo que la Cámara de Comercio exagera un poco el pronunciamiento. No creo que estemos ante un Estado fallido. Panamá tiene una de las economías más vibrantes de América Latina, tiene unos índices de crecimiento importantes, tiene una democracia estable, con muchas imperfecciones, pero en la que cada 5 años hay elecciones y nadie pone en duda la pureza del sufragio, de que se gana quien efectivamente tuvo los votos para ganar la elección. Un país que en sus indicadores sociales han ido mejorando sustancialmente año tras año
y creemos que, si bien hay muchas cosas que mejorar, hablar de Estado fallido es totalmente erróneo y exagerado, ¿no? Según el Banco Mundial, el promedio de la economía de Panamá en los últimos 10 años es uno de los más altos del mundo. Sin embargo, las diferencias sociales y la pobreza persisten en este país. ¿Cómo hacer para acabar con esas diferencias tan grandes que hay entre los recursos que percibe este país y la pobreza extrema que encontramos en algunas regiones de Panamá? El problema de Panamá no es un problema de falta de recursos. El problema es cómo se asignan las prioridades. Y aquí tenemos una situación muy particular. Los temas de pobreza extrema están básicamente concentrados en las áreas indígenas del país, en lo que nosotros denominamos las comarcas, que tienen una autonomía administrativa. Sí. Entonces, allí hay que elaborar programas y destinar recursos para poder efectivamente combatir esa pobreza extrema que hay en las áreas indígenas, con la participación de los líderes de la población indígena, porque muchas veces se han implementado en estas áreas indígenas políticas públicas que no han sido exitosas precisamente porque se imponen desde afuera y no toman en consideración las autoridades tradicionales y la cultura de los pueblos indígenas. Entonces creemos que eso es parte fundamental para diseñar políticas públicas. Panamá tiene el presupuesto, Panamá tiene presupuestos muy por encima del resto de Centroamérica. Por ejemplo, tenemos un PIB per cápita que es de los más altos de la región. Ya pronto vamos a superar a Chile como el más alto de la región, y la proyección es que en unos 20 años tendremos un PIB per cápita como el de países europeos. Sin embargo, la distribución de esa riqueza es extremadamente desigual, pero sobre todo por razón de la situación en las poblaciones indígenas. Pero ¿por qué pasa eso? Uno se pregunta cómo un país como Panamá, rico, con recursos enormes que le entran por obviamente el usufructo del canal del resto del mundo, ¿por qué está pasando eso? ¿Es que la corrupción se los está comiendo? Creo que una de las grandes razones es el tema de la corrupción. Lo que hemos visto en muchos gobiernos ha sido el priorizar en infraestructura pública, especialmente infraestructura vial, estos grandes megaproyectos, como las cintas costeras, las grandes carreteras, el mismo metro, que la línea 1 y la línea 2 del metro en su conjunto han significado una inversión de casi 4.000 millones de dólares en 2 periodos de gobierno para el país, y no se ha invertido de la misma forma en el capital humano. O sea, Panamá, a pesar del crecimiento económico que tiene, a pesar del presupuesto que tiene, no cumple con los estándares internacionales de porcentajes mínimos asignados en el presupuesto al sector de educación, por ejemplo, o de porcentajes mínimos asignados en el presupuesto al sector de administración de justicia. Entonces hay grandes porcentajes destinados a obra civil, pero no... El ser humano se les olvidó. Se quedó atrás el capital humano. Señor alcalde, usted tiene una larga trayectoria política, pero también de rebeldía. En la época de la dictadura, la invasión, usted estuvo encarcelado, tuvo que salir de este país. ¿Qué de esa época, qué de esa rebeldía le queda y qué le serviría para gobernar? Bueno, soy parte de una generación que creció en la lucha contra la dictadura, y que esa lucha por democracia, justicia y libertad, que eran los pronunciamientos de la época, ha marcado nuestra vida y han sido los principios que han guiado mi actuación política. Por eso, en momentos en que, según Latinobarómetro, la mayoría de la población panameña... ¿Latino qué? Latinobarómetro. No, una encuesta que se aplica regionalmente señala que la mayoría de la población panameña le da igual si vivimos en democracia o dictadura, siempre y cuando se resuelvan sus problemas económicos. Un resultado realmente preocupante para nosotros. Por eso, en esta coyuntura en la que algunos piensan, me da igual tener menos democracia si tengo mejor situación económica, para mí es importante que el país vaya en la dirección contraria a ese deseo. Que lo que el país necesita no es menos democracia, el país lo que necesita es más democracia. Que el problema de desigualdad de distribución de la riqueza no es un problema ocasionado por la democracia,
sino por las imperfecciones de la democracia. Pero eso que dice usted es muy preocupante, porque eso quiere decir que entonces las cosas no han cambiado, que les da exactamente lo mismo una dictadura que viola derechos humanos a una democracia que no les da lo que necesitan, ¿o no? Así es que eso es uno de los grandes retos que tenemos por delante, quienes defendimos la democracia en su momento, quienes creemos que la democracia es el mejor sistema de gobierno, y son esas imperfecciones de las que hemos hablado, la corrupción, una asamblea que no responde realmente a las necesidades de la población, una administración de justicia que no administra justicia de manera imparcial y oportuna. Son esos problemas los que tenemos que superar, pero no con menos democracia, sino con más democracia. ¿Usted se siente preparado? ¿Usted cree que la gente sí lo ve como alguien distinto? Porque usted proviene de una casta política, estuvo en la asamblea 20 años, ¿se siente que realmente la gente lo puede ver como alguien que puede cambiar, como un factor diferente a lo que ha vivido el país? Pero yo creo que en la historia los grandes reformadores han venido siempre del propio sistema que van a reformar. A pesar de haber sido diputado por 20 años y de ser hoy día alcalde, como bien lo señalaste hace un momento, siempre he sido un rebelde. Siempre he sido una figura que se ha manejado con un alto nivel de independencia, a pesar de pertenecer a un partido político, que he tenido mis propias opiniones y las he defendido siempre, y he hecho un gran esfuerzo por ser consecuente. Que usted podrá ver lo que opinaba yo hace 10 años sobre la constituyente, hace 20 años sobre la constituyente, y lo que estoy opinando ahora, y no hay inconsecuencia, no hay cambio de opinión según si estoy en gobierno o estoy en oposición. Yo creo que eso hace la diferencia. Hay un tema que nos compete a los dos países, y no me vea como colombiana, sino como periodista, es el diferendo comercial que tenemos con Panamá, y lleva 8 años. Esa es una de las, como decimos los colombianos, papa caliente, que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. Hay una hoja de ruta trazada por Varela y el presidente Duque en su última reunión. ¿Usted cree que de verdad va a haber una solución a un problema que se está ahondando cada vez más? Mira, yo creo que es importante que haya una solución al problema, y que sea una solución en la que ambos países sintamos que hemos ganado, ¿no? La clásica fórmula ganar, ganar, no que gane uno y pierda el otro. El sector privado panameño siente que Colombia ha tratado injustamente al país, que ha habido fallos de la Organización Mundial del Comercio que Colombia no ha respetado. Y sí hay un clamor creciente dentro del sector privado que el próximo gobierno tome medidas de retorsión contra Colombia en función de esto. Yo no creo que debamos llegar allá, pero sí creo que el diálogo debe llevarnos muy pronto a encontrar una solución. Sí, porque allá también están diciendo no, es que el contrabando que viene de la China pasa por Panamá, y lo que pasó con Panama Papers, que aquí están lavando dinero. Son temas muy complicados entre los dos países, ¿o no? Sí. Ahora bien, el tema de Panama Papers se llamó Panamá porque la firma de abogados era panameña, pero la mayoría de las sociedades involucradas en la investigación no eran de Panamá, eran de las Islas Vírgenes Británicas. Y la mayoría de los bancos involucrados no eran los bancos panameños, eran los bancos europeos. Sin embargo, pues fue más conveniente darle el nombre de Panamá porque la firma de abogados involucrada era panameña. Bueno, señor alcalde, ¿por qué no le hace una invitación a sus votantes, a sus posibles electores, para que realmente lo escojan a usted y no a otro como presidente de Panamá? Yo creo que a la hora de depositar el voto el 5 de mayo del 2019, de escoger al próximo gobernante del país, es importante evaluar no solamente las propuestas que haga, que sean propuestas concretas del qué y el cómo, sino también su trayectoria, lo que ha hecho a través de su vida privada y su vida pública, y cómo hay coherencia o no entre lo que propone hacer y lo que ha hecho a lo largo de su vida. Bueno, muy interesante diálogo con uno de los candidatos a la presidencia de Panamá. Esperamos de verdad tenerlo en otra oportunidad, bien sea como candidato ya en la final o como presidente. Quien quita, mucha suerte y muchas gracias por estar en Quién y Qué TV. Lo esperamos de nuevo. Con mucho gusto.